La gran pregunta: ¿por qué Quito se queda sin protagonismo en la política nacional? Así nos pregunta Diario La Hora. La capital cosecha amargos resultados porque luego de décadas de ausencia de sus élites, entre comillas, del acontecer nacional desde 1992, no ha sido elegido un presidente o vicepresidente capitalino. ¿Creen que esto es justo? ¿Cuál sería el riesgo de permanecer fuera de este tablero? Según un análisis que lo publica este medio que estoy leyendo, aunque no se hable tanto de esto por miedo quizás a evocar estos fantasmas del regionalismo, la verdad es que la capital ecuatoriana se ha, como se diría, se ha deslizado hacia un bache inocultable en lo que es la participación política nacional. ¿Existe acaso alguna lógica? En la asamblea, digámoslo así, en el legislativo, el momento, al momento de imperar partidos cuya identidad y base electoral yace en la costa, en el ejecutivo, el presidente Daniel Noboa electo es parte de un grupo económico guayaquileño o estadounidense y la vicepresidenta Verónica Abad Cuencana. Entre los asambleístas más relevantes y de mayor reconocimiento en los últimos comicios, no se cuenta ningún quiteño. ¿Por qué? Se pregunta Diario La Hora. A ello se le debe sumar que si es que se considera al expresidente Sixto Durán Ballén quiteño una imprecisión bastante tolerable, dada que la vinculación política y social que tuvo con la capital desde 1992 no ha sido elegido un presidente o vicepresidente capitalino, no solo porque la Amazonía y Cuenca han generado liderazgos bastante alternativos, sino que más bien, incluso como se observa en el movimiento indígena, por ejemplo, dentro de la sierra misma, el protagonismo se ha alejado de la capital. ¿Pero por qué? Posiciones de tradicional importancia como la de alcaldía de Quito han sido ocupadas por políticos a la sombra de un caudillo costeño, como lo es Pavel Muñoz, ¿ok? O por líderes asociados a tendencias bastante distanciadas de la capital, como Jorge Yunda con Pachacutic. Pero ¿qué fue lo que pasó? Según recuerda la persona que escribe aquí en este medio, la crisis de generación de líderes políticos en Quito arrancó hace muchísimo tiempo, a finales del siglo pasado. Partidos nacionales con núcleo en la capital como la Izquierda Democrática o la Democracia Popular (VP) permanecieron décadas bajo el control de cúpulas que dificultaron un relevo generacional de calidad. No sé, ¿existe alguna lógica? Al mismo tiempo, el escabroso desenlace de este gobierno de Yamil Maguad desprestigió severamente a las tendencias políticas urbanas del centro y estadistas, distantes del caudilismo asociadas a Conquito. La rebelión contra la partidocracia, entre comillas, que comenzaría con el derrocamiento de Lucio Gutiérrez, ¿se acuerdan? En el año 2005 y que continuaría con el encubramiento de Rafael Correa, también significaría en la práctica un descabezamiento de la clase política quiteña. Nos dice así Diario La Hora. Aunque el movimiento arrancó en la capital, el expresidente Rafael Correa lo cooptaría tras su ascenso, rompería paulatinamente con la mayoría de los cuadros quiteños y al resto de los relegaría a una posición secundaria. Él mismo señalaría luego que de su periodo
a las tensiones regionalistas como uno de los mayores factores de la ruptura dentro de su movimiento. Gran parte de estos cuadros marginados volverían con el régimen de Lenín Moreno, pero el mal desempeño de este implicaría nuevamente el desgaste de toda una generación de políticos alineados capitalinos, especialmente aquellos jóvenes. El gobierno del expresidente Guillermo Lasso, por ejemplo, seguiría un guión parecido. Arrancaría con un gobierno, digámoslo, cercano a sectores demopopulares, no sé, y tecnócratas de Quito, pero terminaría alineándose con otros de Guayaquil. Los giros en los ministerios de Economía y Gobierno serían los o las mejores muestras de ello. Ahora, el régimen entrante de Noboa arranca con un equipo monolítico o monolíticamente costeño en los campos determinantes, si bien él nació en Miami. El gran impacto de la crisis es innegable que los grupos económicos de la costa han demostrado mayor disposición a involucrarse abiertamente en la política. Ambos, los dos últimos presidentes de la República, Daniel Noboa y Guillermo Lasso, son titulares importantes bloques económicos de Guayaquil y otros dos candidatos recientes, Jan Topic y Otto Sonnenholzner, que caerían en la misma categoría. Correa también era guayaquileño. En el caso de Quito, aunque décadas atrás ciudadanos como Camilo Ponce, Rodrigo Paz o Andrés Vallejo o Roque Sevilla tomarían o tomaban parte en la política partidista, en la actualidad el repliegue, el ocultamiento de los grupos económicos es evidente, pese a que Pichincha sería la provincia que más paga impuestos, la segunda más poblada y la que más pérdidas ha sufrido en estos dos paros recientes. A ello se debe sumar que sectores tradicionales de la economía de la costa, como el banano o el camarón, se encuentran en una época de crecimiento, mientras que sectores con gran impacto acá en la capital, como los lácteos, la agricultura para el mercado interno o el petróleo, enfrentan prolongadas crisis. La cultura ideológica y el riesgo de estar fuera. ¿Qué implica? La tradición política quiteña se encuentra además en una desventaja en estos tiempos actuales. La nueva política, centrada en la comunicación directa con los ciudadanos, el empleo de las redes sociales y los mensajes efectistas, no empata bien con la cultura capitalina, más formal, frugal, discreta, adepta a la comunicación más ritualizada y enrevesada. El tradicional distanciamiento de los políticos de esta región hacia la cultura popular pop tampoco ayuda. En un momento en que la seducción de las masas apolíticas resulta determinante en este asunto. Al mismo tiempo, no se debe confundir el acentuado anticorreísmo de Quito, propio de su tradicional resistencia a los caudillos fuertes, con una inclinación derechista de corte neoliberal. La capital permanece políticamente estatista, con predominio de la clase media y una preocupación por la distribución de la riqueza, en contraste con Guayaquil, que ésta exhibe una debilidad por los caudillos y prioriza el crecimiento económico. Esa vena antiautoritaria y centralista de Quito en los tiempos actuales de liderazgo carismáticos, mensajes simples y costumbres histriónicas, hace que diste mucho de ser el semillero
exitosos políticos contemporáneos, nos dice. La pregunta aquí que, no obstante, prevalece es que ¿qué sucederá políticamente con la capital si es que el predominio guayaquileño en la política conduciría a un abandono progresivo de la región? Esta es la preocupación de este medio, La Hora. El político serrano más relevante en este momento es Leonidas Issa. No es quiteño, ni es de centro, y los grupos de poder de la capital corren el riesgo por su ausencia prolongada de la política, de determinar cercados entre el crecimiento radicalismo de la CONAIE y la indiferencia de grupos costeños cada vez más prósperos. Es la inquietud que nos plantea esta semana Diario La Hora. En Colombia se detiene a un supuesto miembro del clan del Golfo, vinculado ¿con quién? Con el narcotráfico en el Darién. ¿Has escuchado de esto? Según autoridades colombianas, José Enrique Casana o Casama, alias El Indio, coordinaba las rutas del narcotráfico en este sitio, el Darién, y el denominado Atrato, el Atrato. Las Fuerzas Armadas de Colombia han confirmado este hecho, esta detención de 3 supuestos miembros del Clan del Golfo, incluido José Enrique Casama, alias El Indio, directamente vinculado al narcotráfico a través de esta región del Darién. De acuerdo con autoridades colombianas, El Indio sería el encargado de gestionar las finanzas de este clan y estaría involucrado en actividades criminales como el cobro de extorsiones a comerciantes. ¿Qué les parece? Se estableció además que también coordinaba las rutas del narcotráfico para el transporte de droga hacia centro y norte de América a través del Pacífico, así como la entrada de insumos químicos para el procesamiento de cocaína, han informado las fuerzas armadas en el comunicado. El Indio es un varón de 38 años y otros 12 de experiencia en el Clan del Golfo, desarrollados sus actividades criminales en las subregiones del Alto Darién y el Atrato, en el noroeste de Colombia, así recoge el diario El Tiempo. Las autoridades de Colombia han celebrado que esta detención del Indio representaría un golpe significativo a la estructura criminal del clan. Además de la captura de estos 3 supuestos criminales, el ejército ha incautado 20 kilos de pasta base de coca. Así lo informa Europa Press. Bien, en otro tema importante, o no menos importante, Verónica Abad nos dice que hay violencia cuando se abusa del poder. Esto después de haberla enviado a Israel. Nos dice a morir en la guerra. Fuerte el mensaje. En el video difundido en sus redes, Verónica Abad no especificó si es que ésta acataría o no la disposición presidencial. La violencia no es solo matar a otros, hay violencia cuando usamos una palabra denigrante, cuando obedecemos por miedo, cuando abusando del poder te minimizan y te envían a morir a la guerra. Una indirecta muy directa. Así respondió Verónica, vicepresidenta de la República, a la decisión del jefe de Estado, Daniel Noboa, que le encargó cumplir una misión allá en tierras israelitas. En un video de 58 segundos, una cuña posteando en sus redes, hoy 25 de noviembre, la segunda mandataria afirmó que esta violencia deja raíces muy profundas y difíciles de sanar. Verónica Abad, hay violencia cuando
se abusa del poder. Fue el mensaje.